una palabra muy importante, muy importante. Hoy quiero hablarle de cuál es el tiempo que nosotros tenemos que vivir o estamos viviendo. Hoy quiero prepararlo, hermano, para cómo vamos a encarar esta temporada. Quiero hablarle un poco de lo que significa la ciudad de Hebrón, cuando David entra a Hebrón, qué es lo que significa, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros en este tiempo. Pero antes mostrarle cuál es el tipo de persona que Dios va a levantar. Entonces abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 22. Usted va a abrir su Biblia ahí. Vamos a leer desde el verso 1, 4 versos vamos a leer aquí. Ok, en este capítulo lo que nosotros vemos es que David está huyendo de Saúl. David viene huyendo de Saúl. Recuerde que David había sido exaltado, había matado al gigante, se había convertido en el general del ejército de Saúl. Salía y entraba, tenía victorias. Las mujeres de Israel decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Las mujeres se gozaban. David salía y entraba, el Señor estaba con él. Todos lo recuerdan, ¿no? Llega un momento que Saúl se enloquece, le da los celos, le da el cólera, le da la envidia, lo persigue, lo quiere matar. David sale huyendo como un fugitivo, como un malhechor, se esconde arriba, abajo, bueno, en fin, empieza la odisea de él. Mucho tiempo así. Por si no fuera poco, él llega a Adulam. Algunos han escuchado ya de Adulam, pero quiero mostrarle el perfil que muchos aquí tenemos. Entonces dice: David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Adulam es una cueva. Adulam es un sitio que te esconde. Adulam, escuche, Adulam representa procesos y muerte al yo hacia una persona. Recuerde, David había sido exaltado, David era conocido, todo el mundo le conocía. Es más, todo el mundo simpatizaba con David. David donde llegaba era: ¡ay, David! Claro, David por todos los lados. Cuando él llega y entra a Adulam, él llega, es un hombre conocido, pero ahí es donde Dios le va a tratar. Entonces dice: él se refugia en la cueva de Adulam, y al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá a él. Verso 2. Y todo el que estaba oprimido, escucha este verso, todo el que estaba oprimido, todo el que estaba endeudado, todos los que tenían amargura en el alma se unieron a él, y él llegó a ser su caudillo o su príncipe, y fueron con él como 400 hombres. Piense en esto en un momento, haga una pausa, no voy a ir tan rápido en la escritura. Llega un David que no tiene nada, digámoslo así, que está en una situación difícil, precaria, y encima se le acercan otros que están peor que él. Eso es lo que estamos leyendo. Llega un David que está en una situación difícil, porque no era fácil para él, era un fugitivo. En cuanto lo vieran en la esquina, lo mataban los soldados de Saúl. Y él llega a Adulam, y ahí pues como a refugiarse, y resulta que se encuentra un montón de gente perdida, peor que él. Y entonces esta gente se acerca a él y le hace su jefe. Aquí vemos algo bien importante. Antes de David entrar a Hebrón, Dios le hace acercar a David un tipo de persona muy peculiar. Estas personas que se le acercan a David no eran abogados, no eran jueces, no era gente rica, era todo lo contrario, era gente que estaba endeudada. No era gente que estaba en felicidad, todo lo contrario, era gente que estaba amargada. Seguro que muchos de ellos se querían morir, muchos de ellos se querían ahorcar, seguro que muchos de ellos tenían depresión. Si no, pregúnteme por qué estaban escondidos en una cueva. ¿Sí me hago entender? Lejos de la sociedad, lejos del mundo, lejos de lo que la gente normalmente vivía. ¿Por qué estaban allí? Entonces,
Este tipo de persona es muy peculiar, porque le voy a decir algo y usted se tiene que regocijar por eso. Porque este tipo de personas son los que Dios levanta. Este tipo de personas son los que Dios usa. Este tipo de personas son los que Dios transforma. Lo voy a iluminar un poquito más en un versículo de la Escritura. Váyase a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Párele allí. Mire lo que le dice Pablo a los Corintios. Hermanos, miren su llamamiento. Le voy a hablar en un lenguaje más actualizado. Ustedes no son ni abogados, ni políticos, ni empresarios, ni reyes, ni gente distinguida. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Corintios. O sea, en otras palabras, ustedes son cualquiera del montón, es lo que Pablo le está diciendo. Entonces dice: antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, o sea, lo despreciado, lo feo, lo desechado, lo vil del mundo, y lo tenido en nada, escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que ninguna carne o ninguna persona se enorgullezca, se jacte delante de Dios. Mire lo que está diciendo. ¿A quién escoge Dios? A personas que el mundo las trata como basura. A personas que el mundo las tiene en poco. A personas que no tienen quizás ninguna distinción especial. ¿Sí me hago entender? A esos Dios escoge. A esos Dios va a escoger. Esos tipos de personas son los que se le juntan a David. Yo creo que David de manera natural dijo: bueno, yo bien mal y ahora estos todavía re mal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo mal y estos re mal, todos contra mal todavía. ¿Qué vamos a hacer? Escuche, y aquí viene lo maravilloso del poder y de la gracia de Dios. David tenía, hermano, una unción muy especial para hacer que la gente que no era nada fuera alguien. Miren lo que le estoy diciendo. La generación David se basa, escuche, tiene un fundamento, se basa en que de la nada hace todo. No sé si lo está escuchando. Aquí hay gente, hermano, que ni siquiera ha terminado los estudios. Aquí hay gente que ni siquiera tiene una carrera universitaria. Aquí hay gente que trabaja de empleado de hogar. Aquí hay gente que no es abogada, que no tiene un sueldo ejecutivo. Aquí hay gente que no trabaja en un ordenador en la oficina. Aquí hay gente que quizás para los ojos del mundo no son nadie. Son los últimos, ¿cómo es que se llaman? Los obreros. En la clase de las hormigas, las obreras. Son los últimos. Aquí hay gente así. Pero Dios le va a decir a usted en esta mañana que esa clase de persona es la que va a gobernar. Esa clase de persona es la que va a conquistar. Esa clase de persona es la que Dios va a usar. ¿Sí me hago entender? O sea, a David se le acerca este tipo de persona y David, hermano, Dios lo transforma, Dios hace algo con él, pero Dios también hace algo con esas personas. Esas personas que dice ahí la palabra, que eran los oprimidos, los endeudados, los amargados de alma, los que nadie los quería, los que no los querían ni en su propia casa, por eso estaban en una cueva, no tenían ni siquiera ni casa. Esas personas son los que más adelante Dios los transforma en los valientes. Esas personas son los que se vuelven expertos matando gigantes. Esas personas son los que conquistan la tierra. Hermano, ¿qué le estoy diciendo en esta mañana? No importa tu formación, no importa que usted no tenga una universidad, no importa que usted trabaje de empleado o empleada de hogar, no importa que usted trabaje fregando suelos, no importa, hermano, si usted no sabe ni sumar ni restar, no importa.
Dios va a hacer de usted un valiente. Dios va a conquistar a través de usted. No importa, no importa. El punto es, ¿le voy a creer al Señor? El punto es, ¿voy a dejar que Dios trate conmigo? El punto es, ¿voy a ser un valiente de David? ¿Sí me hago entender? Eso es muy importante atesorarlo en nuestro corazón. Yo sé que aquí hay gente que tiene baja autoestima, que se mira a un espejo y dice, ay no, qué horror. Que coge un micrófono, ay no, me va a dar algo, el micrófono me va a tragar. Que le da miedo hablar en público. Aquí hay gente que se pone tan nerviosa y la lengua se le traba. Aquí hay gente que a lo mejor en sus propias fuerzas no llegaría a nada. Pero también le voy a decir que en el poder de Dios va a ser un valiente. Y al final, al cabo, esa es la gloria de Dios. Por eso dice el libro de Corintios, que lo acabamos de leer, para que ninguna persona se jacte. Para que ninguna persona diga, no, es que yo soy porque es que yo soy, mire qué inteligente soy. No, 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 no. Usted es por la gracia del Señor. Usted llegó por la gracia del Señor. Usted logró por la gracia del Señor. Usted conquistó por la gracia del Señor. Y eso es lo que hay que entender en este tiempo. Entonces tenemos que entender quién es David y quiénes son sus valientes. David tenía una unción para sanar a las personas. Cuando Dios lleva a David a Adulán, seguro que en el corazón de Dios es, David va solo, va huyendo, es un fugitivo. Y el Señor seguro dijo, bueno, a este como es un guerrero le voy a dar unos guerreros. Y entonces David a lo mejor llega y dice, uy, estos son mis guerreros, pues si estos no, qué pobres, qué guerreros, estos no tienen ni la G de guerreros. Estos están peor que yo. Pero ahí es donde yo entiendo quién es el Señor, a quién toca el Señor y a quién levanta el Señor. Como dice la Escritura, no es del que quiere ni del que puede, sino de quién. Señor tiene misericordia. No es del que quiere ni del que puede, sino del que el Señor tiene misericordia. Entonces usted tiene que creer que la unción, hermano, puede romper todas sus limitaciones. Puede quebrar todas sus limitaciones en las finanzas, en su baja autoestima, en hablar en público, en predicar, en enseñar, en orar por los enfermos, en creer, en avanzar. Usted tiene que creer que Dios va a levantar, que usted, no el otro, no el hermanito, usted es parte de esos valientes. Entonces, David tenía una unción, hermano, para sanar a estas personas, para ayudarles a encontrar su verdadera identidad en Dios y también de propósito. Estas personas, yo le pregunto, los que estaban en la cueva, ¿tenían algún propósito? ¿Tenían algo por lo que luchar en la vida? No, hermano, están en una cueva. Imagínese usted yéndose a la cueva de no sé de qué montaña, ocultarse ahí, porque como quien dice, quiere tierra, trágame, porque no quiere vivir más. No se halla en esta vida. Parece que como que la sociedad no tiene un lugar para usted. Está rechazado, está endeudado, encima está amargado. Escuche, esa es la persona más poderosa en Dios. Entonces tal vez el mundo te enseña y te dice no. Por eso hay que cambiar nuestra mentalidad. El mundo te enseña y te dice no, tú tienes que ser universitario. No, tú tienes que ser profesional. Y así llegarás a ser alguien en la vida. No, el Señor no te dice eso. El Señor te dice, tú vas a ser alguien en la vida, pero por mí. Y esa es la realidad, hermanos. Estos hombres no eran nada, pero llegaron a hacerlo todo. Estos hombres, escúchame bien, se convirtieron en los hombres más fieles que David pudo conocer en su época. Cuando David reinó, no reinó solo, reinó con ellos. Escúchame, y aquí te voy a lanzar una perla en esta mañana. Aquella persona que te ha valorado y que ha establecido contigo una relación en Adulam, es aquella persona que va a caminar contigo en Hebrón. Lo repito. Aquella persona, hermano, que te ha valorado
que ha establecido contigo una relación genuina, fiel, verdadera, es aquella persona que va a reinar contigo. ¿Me hago entender? Es muy importante. Dios, mire, cuando usted es una persona famosa y tiene cosas, usted tiene muchos amigos. A usted todo el mundo, ay, ¿qué más? Sí, le sonríen, ¿qué más? Y si tiene esta, mejor, ay, sí, tal. Muy bien. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted es un don nadie, nadie lo voltea a mirar. Las personas genuinas son las que cuando usted es un don nadie, son fieles y verdaderos con usted. Ellos son los que van a caminar cuando Dios te entregue un reinado. Cuando David reinó y él entró al trono, hermano, él puso a reinar a todos sus hombres más fieles. ¿Sabe por qué? Porque los conocía, porque habían estado con él en las malas. Ahora iban a estar con él en las requete buenas. Entonces llévese este principio. En Adulán, hermano, es donde se establecen las relaciones más genuinas. En las relaciones ministeriales, las relaciones del reino de Dios. En Adulán. Aquella persona que te valora cuando no eres nadie es aquella persona que te va a caminar contigo cuando Dios te lo dé todo. Por eso es importante pesar las relaciones. Por eso es importante saber quién está por conveniencia y quién no está por conveniencia. ¿Quién es fiel contigo cuando ni siquiera tienes para un caramelo? Cuando tengas todo el dinero del mundo, él también recibirá su recompensa. ¿Sí me hago entender? Adulán es un tiempo muy importante. Ahí es donde Dios le da el ejército a David, con el cual ellos van a conquistar. Y eso es una fase, hermano, que no solamente tenemos que entender, sino apreciarla entre nosotros. ¿Creemos verdaderamente que somos la generación David? Amén. Yo lo creo, pero tenemos que creer quiénes son los que Dios va a levantar con esta generación. Entonces es muy importante entender que allí, hermano, en este sitio, en ese momento de Adulán, Dios prueba las relaciones. Dios saca gente fiel. Dios saca gente que a lo mejor eran unos endeudados, reprimidos, yo que voy a saber cuántas cosas, pero Dios hace de estas personas fieles. Y esto los preparó. De estas personas, hermanos, con los cuales Dios juntó a David, la palabra dice algo muy importante. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Aquí estos versículos van a relatar un poco quiénes eran estos personajes. No los puede decir de todos, porque recuerden, eran más de 400. Pero dice así, versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Escuche, paréntesis allí, de los endeudados, de los amargados, de los pobrecitos, de los que estaban en una cueva, de los que no llegaban a nada, de los que comían ratones, de los pordioseros, de todo lo que usted se puede imaginar. Mire lo que va a decir la escritura. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Isbaal Jamonita, jefe de los 3, quien mató con su espada a 800 hombres una vez. Parece que alguien no entendió lo que la palabra dijo. Está diciendo que uno de esos hombres, un hombre mató a 800. Mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Uno de esos hombres mató a 800. Mi pregunta es, la pregunta que yo le lanzo a usted esta mañana: ¿será que ese hombre lo pudo hacer por sus propias fuerzas? ¿Quién estaba con él? El Señor. ¿Quién estaba con él para que él hiciera esa magnitud de proeza? El Señor. El Señor. Entonces fíjese, mató con su espada a 800 hombres de una vez. Tras él estaba Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ahoí, uno de los 3 valientes quienes estaban con David cuando desafiaron a los filisteos reunidos para la batalla.
pese a que los hombres de Israel se habían retirado de allí. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Interesante. Mira lo que dice: aquel día el Señor dio una gran victoria y el pueblo volvió en pos de él solo para tomar el botín. O sea, este hombre era tan valiente que mató tantos filisteos que la espada se le pegó a la mano. El Señor les dio una tal grande victoria en ese momento con este personaje. Y sigue siendo, era el endeudado, era el amargado, era el pobrecito, era el que va y frega los portales, era el que va y atiende los abuelitos, era el que va y tiene un trabajo de nada, era ese. No sé si usted lo está captando. Hermano, Dios le está diciendo en esta mañana: usted va a hacer proezas. Usted va a hacer proezas. Dios quiere que haga proezas y tiene que creerlo. Ahora, después de él, de este tal Eleazar, 11, después de él estaba Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se habían concentrado en tropa donde había una parcela de tierra sembrada de lentejas, y el pueblo había huido ante los filisteos. Pero él, este Sama, él se paró en medio de aquella parcela y la defendió y derrotó a los filisteos, y así Yahvé los salvó con gran victoria. Otra gran proeza. Si usted se da cuenta, siempre el escritor dice: este hizo gran cosa grandísima, pero el Señor dio la victoria. O sea, el escritor de Samuel, muy probable Samuel y algunos de sus entrenados, entienden que las proezas no eran de ellos, eran del Señor. Ellos eran los instrumentos. Está diciendo que este personaje, cuando los filisteos habían tomado una parcela, él fue solito y defendió la parcela. Él dijo: bueno, yo aquí me les meto a los filisteos. Entienda que los filisteos eran una raza de gigantes, eran personas muy fuertes, no eran cualquier enemigo, hermano, eran personas muy fuertes. Pues él solito fue y defendió la parcela. Mi pregunta es: ¿usted qué hace como valiente? Se le levanta el gigante del autobús que se retrasó y le ganó la batalla. Se le levanta el gigante de la lluvia y ya casi que se derrite. ¿Me puede entender? Sigamos leyendo de esta gente. También, versículo 13, también 3 de los 30 bajaron en tiempo de la cosecha y se unieron a David en la cueva de Adulam, mientras la tropa filistea acampaba en el valle de Refaim. 3 de los 30 principales. Escuche, verso 14. David estaba entonces en el refugio y la guarnición filistea se encontraba en Belén. Paréntesis aquí, David estaba en un refugio y la ciudad de Belén estaba tomada por los filisteos, por muchas legiones de filisteos. Había un ejército que estaba tomando Belén. Y dice así: y David tuvo un deseo y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en Belén, que está junto a la puerta? Mira lo que está diciendo aquí. El pozo está en Belén. Belén está tomado por los filisteos. Es decir, nadie puede entrar a Belén. Están los enemigos allí. Y va David y le da el antojo de beber del agua de Belén. Fíjese, eso es lo que está pasando. Por favor, le estoy haciendo esto para que lea con entendimiento, porque usted a veces lee como carro loco y ni entiende lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, y los 3 valientes, versículo 16, y los 3 valientes irrumpieron en el campamento del filisteo, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Dígame si eso no es fidelidad, hermano. Dígame si eso no es lealtad, hermano. No, David, te antojaste de la mejor agua. No te preocupes, yo te la voy a traer. Y arriesgaron su vida contra un ejército. Cogieron el agua y le dijeron: mire, David, papito, vea, tome el agua. La mejor agua para usted, David, se lo merece. Lo más precioso es lo que hace David. Si fuera un David
que no entiende quién es Dios, él coge el agua y se la bebe. Mire lo que hace David. Verso 16. Se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que la derramó como ofrenda al Señor, diciendo: lejos esté de mí, oh Señor, el hacer esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con riesgo de sus vidas? Y no quiso beberla. Tales cosas hicieron estos tres valientes. Hermano, ahora yo entiendo quién es la generación David. Yo entiendo quién era David. David fue promovido e hizo lo que hizo. ¿Sabe por qué? Porque siempre le dio lo mejor a Dios. ¿Usted quiere ser de la generación David? Dele lo mejor a Dios. David entendió que estos hombres, por fidelidad, por lealtad, arriesgaron su vida, le trajeron la mejor agua, y David dijo: esta agua no es para mí, hermanos, esta agua es para quien se la merece, y la ofrendó al Señor. Ahora yo empiezo a entender qué es lo que el Señor busca de mí. Ahora yo empiezo a entender qué es la generación David. Ahora yo empiezo a entender qué es lo que Dios quiere de mí como una generación nueva. Verso 18. Y Abisaí. ¿Quién era Abisaí? Abisaí era un sobrino de David. Él tenía 3 sobrinos relatados en la escritura. A lo mejor tenía más, no lo sé, pero los que nombra la escritura eran 3 sobrinos, hijos de Sarbia, de su hermana, Joab, Abisaí y Asael. Mire lo que hacía Abisaí. Mire quién era este personaje. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era el principal de los 30. O sea, era uno de los, digámoslo así, de los más duros de los 30, de los más valientes. Y dice, era el principal de los 30. Este blandió su lanza contra 300 que fueron traspasados, y tuvo renombre entre los 3. Es decir, este cogió y mató con una lanza a 300 hombres. ¿Será que era valiente? En otras escrituras dice que este Abisaí corría como una gacela. Este corría como una gacela. Le tenían miedo porque este era tan rápido que alcanzaba a la gente que iba en caballo. Hermano, es más, este Abisaí muere así. Cuando ellos están teniendo una batalla, porque la gente de David y la gente de Saúl, cuando Saúl ha muerto, empiezan a enfrentar una batalla. Y cuando ellos están teniendo una batalla y Abner, el capitán del ejército de Saúl, se retira, huye de la batalla porque están perdiendo, el Asael se le pegó atrás y no lo quería dejar escapar, no lo quería dejar escapar. Él en caballo y él corriendo, y él lo alcanzó, hermano. Mire lo que le estoy diciendo, lo alcanzó. A ver, ¿quién alcanza un caballo aquí? Sí, hermano, usted no lo está entendiendo. Usted no lo está entendiendo. A ver, ¿quién alcanza un caballo aquí? Pues él alcanzó a Abner con el caballo. Lastimosamente murió, Abner lo mató. Después sus hermanos vengan la sangre de él. Fíjese quién era este personaje. O sea, yo le pregunto a usted, ¿cómo esta gente? Volvamos al principio, pero si eran los endeudados, eran los pobrecitos, eran los don nadie, ¿cómo esta gente podía hacer estas cosas? ¿Este que tenía en las piernas? ¿Un motor o qué? ¿Cómo esta gente podía hacer estas cosas? Diga, esta gente tenía la unción. Y cuando usted tiene la unción, hermano, usted es imparable. Cuando usted tiene la unción, no hay gigante que se le ponga en medio. Cuando usted tiene la unción, no hay ejército que le resista. Cuando usted tiene la unción, hermano, cuando usted tiene la unción, conquista. Tenían la unción. No eran nadie, tenían la unción. Tenían la unción, hermano. Este era Abisaí. Ahora, versículo 19. Él, Abisaí, fue el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no fue incluido entre los 3 que se unieron a David. Después de Benaía, hijo de Joaida, hijo de un hombre valeroso de múltiples proezas, natural de Cabseel, mató a ambos hijos de Ariel de Moab. En un día de nieve bajó y mató a un león dentro de un foso. Otro mataleones. ¿Cuántos saben que David mataba leones?
se le pasó la unción de David al hombre y mataba leones. Vaya, tírele usted el león y verá. Mejor dicho, no quiero ni contarle. Pues este hombre mataba leones con sus manos, hermano, con su lanza, con lo que tuviera. Una cosa tremenda, ¿no? Tenían la unción. Tenía la unción. Ahora, verso 21, perdón. También mató a un egipcio de enorme estatura. El egipcio traía una lanza en la mano. Échele ojo. Y Benaía fue contra él con un cayado, con un palo. El egipcio con una lanza y él con un palo. Y era un egipcio grandote. Mira lo que está diciendo. Y le arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con su propia lanza. Hermanos, hay que ser valiente. Hay que tener la unción para hacer esas cosas, hermano. ¿Tú sabes lo que es una lanza? Una lanza es un palo con un chuzo de 3 metros. Una lanza no deja acercar a nadie. Usted con una lanza, hermano, no se le acerca a nadie. Pues este personaje con un palo se le acercó, le quitó la propia lanza y con esa lo mató. ¿Ah? Tremendo, ¿no? ¿Quién será? ¿Quién será el Abisaí de este tiempo? ¿Quién será el Joá de este tiempo? ¿Quién será el Benaía de este tiempo? ¿Quién será, hermano? ¿Quién será el que Dios levante en este tiempo para hacer cosas como estas? Obviamente usted no va a matar a nadie, pero va a pelear con los gigantes. Va a pelear contra los hijos de Anac. Y Dios espera que usted los derrote. Hermano, esa es la realidad. Entonces usted tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Ahora, esto hizo, versículo 22, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo renombre entre los 30 valientes. Fue distinguido entre los 30, y aunque no alcanzó al trío, David lo puso frente de su consejo. Ya le dije, ¿no? David no gobernó solo. David no gobernó solo. Él puso gente que era fiel. ¿Sabe por qué esta gente gobernó con David? Porque él los conocía. Porque ellos habían sido probados en todo asunto. ¿Me hago entender? Porque él sabía que esta gente, si tenía que morir por él, lo iba a hacer. Él sabía que estas personas tenían tanto amor por el Señor y tenían una unción tan fuerte que si ellos le decían, que si David le decían, vaya, mátese por mí, ellos iban y se mataban por él. Mire qué interesante, hermano. La generación David es una generación que establece relaciones verdaderas. Es una generación que, hermano, que Dios levanta y hace proezas. Es una generación que Dios levanta de la nada. Aquí nadie es nada, pero Dios puede hacernos todo. Dios puede hacer todo de tu vida, hermano, pero tú tienes que creerlo. Ahora, versículo 24, el último versículo. Asael, hermano de Joá, era uno entre los 30, y así como el Anán, hijo de Dodo, de Belén. Ok, bueno, y del versículo 25 empieza a nombrar a un montón, nombres rarísimos que para usted no son normales, y empieza a nombrar un montón. Pero estas escrituras a mí me hacen entender algo. Estos eran los pobrecitos. Estos eran los que se veían en el espejo y decían, uy, qué feo estoy. Estos eran los que ni siquiera podían coger un micrófono y hablar porque se le trababa la lengua. Estos eran los que ni siquiera sabían contar. Estos eran los que ni siquiera ganaron un examen con excelente. Estos eran el tipo de persona que no era nada y que Dios hizo todo de ellos. Mi pregunta en esta mañana es, ¿usted estará dispuesto a creerle al Señor? ¿Usted cree que si Dios hizo esto con estos personajes, el Señor no va a hacer algo con su vida? Hermano, yo no sé si con lanza, palos, jabalina, con lo que sea, pero Dios va a hacer algo en su vida. Y yo tengo que creer que si Dios transformó a esta generación, Dios también me puede transformar a mí. Hay una escritura paralela a esta, a 2 de Samuel 23, del 8 al 24, hay una escritura paralela. Usted la va a apuntar y la deja para su casa. Primera de Crónicas capítulo 11, del 10 al 26. Va a hablar lo mismo con algunas variaciones. Es una escritura paralela.
Ok, bueno, hasta aquí yo le hago entender quiénes eran las personas que andaban con David, ¿no? Hasta aquí usted se da cuenta lo importante que fue Adulam. Al parecer fue un momento doloroso, fue un momento terrible en la vida de David, pero era un momento de preparación. Hasta aquí usted entiende que la gente que andaba con David era gente que no valía para nada, pero que Dios hizo grandes cosas con ellos. Hasta aquí usted entiende que Dios, tal vez a usted le han dicho que usted no vale para nada, tal vez no tuvo estudios, tal vez no tenga ninguna profesión, tal vez aquí en España trabaja como el último del escalafón social, pero Dios le está diciendo que va a hacer proezas con usted. Y usted tiene que creerlo. La generación David se basa en eso. Entonces, entendiendo esto, pásese a 2 de Samuel capítulo 2. 2 de Samuel capítulo 2. Usted va a ver algo bien importante, versículo 1. David pasa procesos. Dios edifica a David con esta gente. Dios ministra a David y David les ministra a esta gente. Esta gente encuentra su sitio, encuentra un propósito, entienden cuál es el propósito de Dios en ellos. Llega el momento en el que David entra a Hebrón. Y cuando David entra a Hebrón, ese es el momento en el que nosotros nos encontramos. Escuche, le voy a leer. Voy a leerle del 1 al 4. Hebrón, hermano, significa posicionamiento. Cuando Dios te hace entrar a una ciudad, proféticamente hablando, como Hebrón, lo que Dios está haciendo es posicionándote. Dios te está posicionando y Dios quiere hacer algo en tu vida en este tiempo. Versículo 1, ¿está allí? 2 de Samuel 2, verso 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Yahvé diciendo: ¿subiré a alguna ciudad de Judá? Y el Señor le dijo: sube. Y preguntó David: ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo: a Hebrón. David subió allá. Escuche pues, David subió a Hebrón. ¿Por qué dice subió? Ahora le digo qué significa Hebrón. ¿Por qué dice subió? Obviamente porque era una subida. Pero ahora le voy a explicar qué significa Hebrón y lo voy a llevar a un contexto espiritual. David subió allá y también sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, mujer de Nabal el carmelita. Para este momento David tenía dos mujeres. Él había tenido a Mical, se la habían quitado. También hizo subir David, escuche, también hizo subir David, ¿a quiénes? A sus hombres, los que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Y los hombres de Judá llegaron y ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. Y le declararon a David diciendo: los hombres de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Hasta allí, dos cosas importantes, tres mejor. La primera cosa que usted tiene que ver es Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Ya le voy a decir qué significa Hebrón. Cuando usted investiga la etimología de la palabra Hebrón, la palabra Hebrón significa sede de asociación. Mire lo que está diciendo: un lugar de gobierno. Cuando usted ve e investiga qué era Hebrón geográficamente hablando, Hebrón era una montaña, un lugar alto. Escuche, espiritualmente hablando, los lugares altos son lugares de gobierno. El hermano es el único que estudia. Gloria a Dios. Vuelvo y repito esto. Espiritualmente hablando, los lugares altos eran lugares de gobierno. Dios le estaba diciendo a David, escuche, Dios le estaba diciendo a David: David, se acabó el ser un fugitivo. David, se acabó el huir. David, vas a empezar a gobernar. No lo está agarrando. Dios le está diciendo a usted, hermano, se lo voy a decir más directo:
Se acabó el huir. Se acabó el ser un fugitivo. Vas a empezar a gobernar. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Hebrón significa, como ya le he dicho antes, lugar de gobierno, pero también sede de asociación. ¿Qué quiere decir una sede de asociación? En Hebrón es donde Dios establece y va a establecer un gobierno con la gente correcta. Escuche, y la gente correcta para gobernar es la gente que ha sido preparada. Aún en los gobiernos terrenales tenemos un ejemplo muy latente en este país en el que nos encontramos. ¿Alguien ha visto la noticia de la princesa heredera? Que no recuerdo ni cómo se llama, la rubiecita aquella. Leonor, listo, Leonor. ¿Alguien ha visto las noticias de ella? ¿Qué están haciendo con ella? La están preparando para el reinado. Está en el ejército. Está preparándose para que ella sea una jefa de estado, hermano. Aún los gobiernos terrenales preparan a sus reyes. Escuche, la gente que Dios escoge para reinar es la gente que está preparada. Por eso es importante la preparación. Si yo no dejo que Dios me prepare, usted nunca reinará. Usted nunca gobernará. Cuando Dios sube a David a Hebrón, Él está diciendo: David, te he preparado por largos años. Se empieza a acabar el que eres un fugitivo. Saúl ha muerto, aún te queda camino, pero vas a empezar a recoger los primeros frutos de años de cosecha. Hebrón significa, hermano, recoger los primeros frutos de años de cosecha. ¿Cuántos de aquí van a creer que usted va a empezar a recoger los frutos? ¿Cuántos van a creer que usted es tiempo de que empiece a ver la cosecha? ¿Cuántos años lleva sembrando? Yo no sé usted, pero yo llevo muchos, hermano. Estoy desesperado por agarrar una uva. Yo no sé usted, pero yo llevo muchos años sembrando en gente. Yo llevo muchos años dando mi vida. Yo llevo muchos años, hermano, negándome a muchas cosas por otras personas. Yo quiero ver la cosecha. Yo quiero empezar a gobernar. Yo quiero empezar a ser posicionado. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí. Hebrón entonces significa una sede de asociación. Dios escoge la gente correcta, no gobierna cualquiera. Dios escoge la gente correcta. David hizo subir a sus hombres, como lo hemos leído, con sus familias. Él no empieza a gobernar solo. Para este momento, David va a reinar 7 años y 6 meses en Hebrón. David es rey de solamente Judá. Las demás 11 tribus de Israel reina la casa de Saúl. Saúl para este momento ha muerto. Y el que está reinando es uno de sus hijos, con el teniente o el capitán de Saúl que se llama Abner. Escuche, de aquí en adelante David va a tener que pasar otras etapas, ya no como fugitivo, sino como rey. Pero dice la escritura en los capítulos posteriores que larga guerra tuvo la casa de David con la casa de Saúl. Pero dice algo bien importante: la casa de Saúl se desvanecía y la casa de David se fortalecía. Entonces, Hebrón, hermano, Hebrón significa posicionamiento. Yo le voy a decir algo, hermano, ¿usted por qué me está predicando estas cosas? Dios nos está posicionando. En todo el movimiento que hemos visto, aquí hay un hermano que está de testigo. Cuando Dios posiciona a una persona, le voy a soltar una revelación. Aquí hay gente que lo puede entender y hay gente que le puede sonar a chino. Pero escuche, cuando Dios posiciona a una persona en la tierra, antes ya ha sido posicionada en el cielo. Cuando Dios establece a David en Hebrón, había una guardia angelical que ya estaba con él. Cuando este tiempo hemos estado pasando, todo lo que hemos estado pasando, un día de estos yo iba en el carro y el Señor me dio una señal en el cielo. Y la señal que Dios me dio era en las alas de un ángel gigante. Gigante, pero inmenso, hermano. No había ninguna nube.
todo el cielo estaba despejado. Le estoy hablando 3 semanas atrás. Todo el cielo estaba despejado. Y yo iba en el carro y se me aparece frente de mí una nube, pero eran las alas eran como alas grandísimas. Y yo esa noche yo no pude dormir, tratando de pensar qué era eso, qué era lo que pasaba. Hablaba por teléfono con un hermano y le dije: mira esta señal en el cielo. El hermano fue tan audaz que desde su casa la vio y le tomó una foto. Hay una foto de eso guardada. Y yo no pude dormir, hermano, y entendí que había un ejército de ángeles que Dios estaba posicionando. Entendí que, hermano, no estamos solos. Cuando hablamos de gobierno, hermano, escuche, cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de que los espíritus territoriales de esta tierra van a decir amén y se van a doblegar. De que los espíritus territoriales van a decir: ha venido el rey. No una persona, sino un enviado del rey. Y que las guardias angelicales de Miguel van a empezar a bolear espada a diestra y a siniestra. Y van a derribar principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Espíritus que han estado atando la mente de las personas. Espíritus que han estado atando su bolsillo. Espíritus que han estado atando su salud. Espíritus, escuche. Espíritus que lo tenían estéril van a caer. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una comisión. Por eso le estoy hablando de Hebrón, hermano. No tiene que ver con que me lo inventé. Usted no se imagina los años que yo estoy esperando esto. No se los imagina. Algunos que me conocen personalmente lo saben, otros no. Pero Dios, ha llegado el tiempo en que seas posicionado. Si tú lo quieres creer, entonces, hermano, la salud ya no se te resistirá. Las finanzas no se te resistirán. Ya no serás infértil, serás fértil. Ya vas a lograr ganar las batallas en tu familia. Ya vas a lograr fructificar. El ministerio se te abrirá. Escucha, hermano, te voy a decir algo poderoso. ¿Quiénes vinieron a ungir a David? Vinieron otros, lo reconocieron. Escucha, te voy a decir algo. Dios en este tiempo va a traer gente para que te reconozcan. Para que reconozcan lo que Dios puso en ti, hermano. Vendrán otros a impulsarte. Vendrán otros a decir: es el tiempo de gobernar. Ya no es el tiempo de adulán. Ya no es el tiempo de que estés pobrecito por allí. No, es el tiempo de posicionarse, hermano. Es el tiempo de creerle al Señor. Por eso le estoy diciendo, hermano, este local ya no es necesario. Le estoy diciendo y se lo estoy diciendo en fe. Alguno se lo tomará a burla. Alguno dirá: ¿de a dónde? No lo sé. El Señor lo hará. Yo sé que somos aquí 30, pero yo no veo 30. Hay un escuadrón detrás mío, hermano. Hay un escuadrón detrás mío. Y son ángeles que usted los ve y usted se cae al suelo de cómo son. Son ángeles, hermano, esplendorosos. Son ángeles con espadas del tamaño de edificios. Hermano, los espíritus de este territorio están temblando. Los espíritus están temblando. ¿Sabe por qué? Porque hay una comisión divina. Eso representa a Hebrón, hermano. Eso significa Hebrón para su vida. Y si usted va a creerle al Señor, lo va a tomar. Si no, usted se quedará como pobrecito arrinconado. Y ya no es el tiempo de eso. Ya es el tiempo de saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Gloria a Dios. 30 los de David, 30 estamos aquí. Hermano, vuelvo y le digo, ha sido trascendental. Yo, mientras estábamos en las administraciones, yo a veces una hermana se me acercaba y me decía: ay, May, ¿qué te pasa? Cuando estábamos en las administraciones que tuvimos las 2 semanas atrás, pues yo estaba por ahí, yo a veces no podía, no sé qué cara me veía ella, la verdad, porque yo no me veía al espejo. May, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? Me decía. Yo nada, hermana, estoy tratando de encajar lo que Dios me está hablando. Era hablar tras hablar, revelación tras revelación, como una película. Y el Señor hablando: este es el momento, este es el momento, este es el momento. Hermano, lo que le estoy predicando y lo que le estoy enseñando se va a ver.
Se van a abrir puertas. Escuchen, las naciones se van a abrir. Se van a abrir las ciudades. Se va a abrir todo. Porque Dios ya dio la orden. Pero el punto es caminar y creerlo. Se acabó el tiempo de Adulam. Por eso es importante ser fiel. Por eso es importante ser fiel, ser preparado, porque usted tiene su porción también. Y no le quiero decir que yo soy David y usted los valientes, no le estoy diciendo eso. David fue David. Lo que quiero decirle es que este es nuestro tiempo como una nueva generación. Claro que sí, que Dios va a levantar David en este tiempo. Claro que sí, que Dios va a levantar Elías en este tiempo, Eliseos en este tiempo, Moisés en este tiempo. Pero tiene que creerlo. Tal vez usted sea el próximo Esteban de este tiempo. Tal vez usted sea el próximo Felipe, aquel que es trasladado, que es teletransportado, que corría hacia los caballos y los alcanzaba. Tal vez usted sea el próximo Pablo. Tal vez usted sea el próximo Pedro, que su sombra sana a los enfermos. No lo sé, hermano. No lo sé. Vaya escogiendo quién quiere ser. Vaya diciéndole al Señor: yo quiero la unción de Pedro. Vaya diciéndole al Señor: yo quiero la unción de Felipe. Vaya diciéndole: yo quiero la unción de Esteban. Vaya diciéndole al Señor: yo quiero la unción de Elías. Pero también vaya entendiendo que le va a repercutir eso en su vida, que le va a demandar eso en su vida, que es importante. Entonces David empieza a gobernar con los fieles, aquellos que lo han acompañado en todo tiempo. Ellos empiezan a disfrutar también de los primeros frutos de años de siembra. ¿Cómo no David le iba a confiar el reino a este tipo de personas? ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Lo acabamos de leer. Era gente que arriesgaba su vida por él. Era gente que amaba al Señor, pero amaba a David. Era gente que le honraban como más no podían. ¿Cómo él no les va a ser partícipe de las bendiciones que Dios le da a él? Claro que los hace partícipes. Pues esto significa Hebrón. Otra cosa muy importante: David en Hebrón recibe una jurisdicción. David en Hebrón recibe gobierno. Las puertas se le empiezan a abrir. Las personas, como dije antes, lo empiezan a reconocer. David no toma el trono por su propia cuenta. La pregunta es: ¿cuántas veces tuvo David para matar a Saúl? Lo tuvo y no lo hizo. David nunca tomó el reino por sus propias manos. Él dejó que Dios lo hiciera. Él sabía que era el tiempo de Dios y que Dios lo estaba preparando. No lo hizo. No tomó su reino por su propia cuenta. Dios se lo entregó. Dios le entregó el reino. Ahora, es importante que en este tiempo trabajemos algo. Primero lo voy a llevar a Mateo capítulo 10 versículo 1. Cuando Cristo envía a sus discípulos, Él les da algo tremendamente importante, hermano, y usted hoy tiene que levantarse a pelear. La generación David es una generación guerrera. Por eso le estoy diciendo: ya no valen las excusas. Ya no tiene que dejar vencerse por el gigante del desánimo, por el gigante que viene a amedrentarlo, por las finanzas. Tiene que pararse y pelear. Cristo hace algo muy importante cuando Él envía a los discípulos. Tú no puedes ser enviado si no tienes poder. Tú no puedes ser enviado si no tienes autoridad. Tú no puedes ir a conquistar las almas de las personas si no tienes poder en ti. No lo puedes hacer. El diablo se te va a reír, te va a sacar la lengüeta y se te va a carcajear. Cristo hace algo. Después de llamar a sus 12 discípulos, estoy en el verso 1 del capítulo 10. ¿Les dio qué? ¿Les dio qué? ¿Les dio qué? ¿Les dio qué? ¿Qué les dio? Poder, autoridad. Poder, autoridad. ¿Qué les dio? Poder, autoridad. Donde llegaban sus discípulos llevaba a Cristo. Donde llegaban ellos entraba Cristo. El Rey los empoderó. Escuche, en este tiempo Dios te va a dar poder. Dios te va a dar autoridad. El demonio que no quería soltar a tu hijo lo va a soltar. El demonio que no quería soltar a tu esposo lo va a soltar. El demonio que te quería amarrar en las finanzas te va a soltar. ¿Por qué? Porque tienes poder, tienes autoridad. Dice, les dio poder, autoridad. ¿Sobre quiénes?
sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Cree en este tiempo que los enfermos sanarán. Ora por los inválidos, ora por los enfermos, ora por los ciegos, ora por los endemoniados. Si usted está endemoniado, ore por usted mismo, pero haga algo y créale al Señor, porque Dios en este tiempo te da autoridad. Cuando Dios mete a David a Hebrón, Dios le está diciendo: ahora sí, David, ahora sí, ejerce gobierno, ejerce autoridad, ejerce jurisdicción. Es una palabra muy peculiar, jurisdicción. Cuando usted mira la palabra griega, autoridad o poder, es la palabra exousia. Y la palabra exousia tiene varios significados: gran fuerza, poder, ímpetu. Pero hay uno en particular que me llama la atención y es jurisdicción. Jurisdicción. Algunos sabrán qué significa, pero otros no. Mire lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de jurisdicción: poder o autoridad que tiene alguien para gobernar. Poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y ejecutar lo juzgado. Territorio en que un juez ejerce facultades de tal autoridad, poder, dominio sobre otro. Eso es jurisdicción. Dios le da a David jurisdicción. Dios le va a dar a usted jurisdicción. Jurisdicción. Usted tiene poder para gobernar. Usted ya le va a decir al diablo así, le va a hacer una línea: de aquí no pasas, de aquí no pasas. Le va a hacer así: a mi hijo no lo tocas, a mi marido no lo tocas, mi bolsillo no lo tocas. Usted tiene que creerlo. Es muy importante, hermano. Lo que le estoy soltando es demasiado gordo. Se lo digo. Demasiado gordo. Jurisdicción. Cuando David empieza a gobernar, hermano, ahí sí agárrese quien pueda. Los filisteos empezaron a temblar, porque se levantaba un Asael que cogía a 300 y los mataba. Se levantaba un Joaida que mataba a 800. Imagínense, hermano, o sea, con hombres así, ¿uno para qué ejército? ¿Ah? ¿Cierto? Con uno de esos, yo me voy solo con el Joaida ese y mato 800 y ya está, ¿ya para qué más? Es una cosa impresionante, hermano. La unción de Dios te va a empoderar. Por eso es importante, hermano, que en este tiempo dobles las rodillas. Por eso es importante que en este tiempo te levantes a las 3, 4 de la mañana. Por eso es importante que en este tiempo lo entiendas y despiertes, no te dejes distraer. Por eso es importante en este tiempo creerle que el Señor te va a sacar de la esclavitud, que el Señor no quiere Egipto para ti, que el Señor te va a levantar, que el Señor va a hacer que fructifiques. Que tienes que creerle al Señor, porque no son tus méritos, son los méritos del Rey en ti. Es importante. Gloria a Dios. Ahora, entendiendo esto, voy un poco más allá y enfatizo. Hablo un poquito más de Hebrón. Josué, capítulo 14, versículo 13. Josué capítulo 14 versículo 13. Cuando Josué está repartiendo la tierra, había un hombre muy particular que se queda con Hebrón. Échale ojo. Entonces dice el versículo 13: entonces Josué lo bendijo y le dio Hebrón. ¿A quién? A Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón llegó a ser la herencia de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta este día, porque siguió cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Caleb, hermano, ¿y qué tiene que ver Caleb? Hermano, está entrelazado. Está todo entrelazado. Caleb era un hombre de guerra. Caleb era un hombre que decía que a los 80 años se sentía de 30. Mira, a ver quién tiene aquí 80 años y dice: ay, me siento de 30. Ninguno. Usted tiene 50 y ya cree que tiene 150. Hermano, Caleb era un hombre lleno de fuerza, de vitalidad. Él poseyó Hebrón. Pero le voy a decir algo más interesante. No lo vaya a decir usted. Le voy a decir algo más interesante.
¿Quién sabe de qué tribu es Caleb? Amén. Que lo repita. Judá. ¿Por qué Caleb es de la tribu de Judá? Es interesante esto. ¿Qué significa Judá? Gobierno. ¿Pero qué más significa? Alabanza y adoración. Hermano, le estoy soltando el diseño. Escúcheme, Dios me habló muy específicamente. Le estoy soltando el diseño de los próximos 7 años. Le estoy hablando el diseño de los próximos 7 años. 3 pilares hay que trabajar en este tiempo: el pilar de la alabanza, el pilar de la adoración y el pilar del gobierno. 3 pilares usted tiene que trabajar en su vida en este tiempo: la alabanza, la adoración y el gobierno. Entendiendo alabanza y adoración no con lo que las chicas hacen aquí. Entendiendo alabanza, vamos a hacer el tabernáculo de David. De una vez se lo adelanto. ¿Qué es eso? Eso va a ser una escuela de entrenamiento. Para, si Dios lo permite, para diciembre la vamos a hacer, o antes de diciembre, el tabernáculo de David. Este hermano está obsesionado con David. Bueno, le voy a explicar por qué el tabernáculo de David. Porque el tabernáculo de David no es un diseño de la tierra, es un diseño del cielo. Y lo que es del cielo es eterno, hermano. Entonces le repito, Caleb era de la tribu de Judá. Judá significa eso, hermano: alabanza, adoración y gobierno. Jacob le profetizó a Judá, su hijo, y le dijo: de ti vendrá Silo. Tú tienes el cetro del gobierno. Tú tienes el cetro del gobierno. Entonces, para mí no es coincidencia de que David entre a Hebrón, de que Hebrón unos tantos de cientos años atrás había sido poseído por Caleb y que Judá era la tribu de Hebrón. No es coincidencia, hermano. Estamos hablando de posicionamiento. Dios no es un Dios aleatorio. Dios es un Dios milimétrico. Dios sabe cómo hace las cosas, cómo está todo preparado, hermano. Su vida, hermana, está calculada milimétricamente. Todos los procesos, todas las situaciones, Dios está obrando en medio de eso. Entonces, esos pilares vamos a trabajar. Es muy importante. En Números capítulo 13 versículo 6 dice, no lo busque, pero ahí dice que Caleb era de la tribu de Judá. Entonces, si Caleb era de la tribu de Judá, Josué era de ¿qué tribu? De Efraín. ¿Y Efraín qué significa? Doblemente fructífero. La pregunta que yo le hago en esta mañana: ¿usted es fructífero? Amén. Pues tiene que ser doble. Doble. Dios va a esperar ver frutos en usted, pero no un fruto, sino doble. Doble. Por eso Josué y Caleb entraron a Canaán, porque el uno era doblemente fructífero y el otro representaba adoración, alabanza y gobierno. Esta es la gente que conquista, hermano. Esta es la gente, es decir, la gente que está llena de fruto, la gente que está llena de alabanza, de adoración, de gobierno, es la gente que conquista. Ya le dije, 3 pilares para los próximos 7 años. Prepárese, hermano. 3 pilares que vamos a trabajar de manera grupal y de manera individual. Alabanza. Usted tiene que volverse un alabador, vivir un alabador, un adorador. Y tiene que aprender a gobernar. Tiene que aprender a gobernar sobre las situaciones terrenales. Tiene que aprender a gobernar sobre los espíritus de las tinieblas que quieren atrapar su vida, quieren frenarlo. Tiene que aprender a gobernar. Si no, no va a poder triunfar. Jueces 1:20. Lea lo que dice allí. Y dieron Hebrón a Caleb, tal como Moisés había hablado. Pero escuche esta parte. Y él expulsó de allí ¿a quién? No dice a los hijos de Anac. ¿A cuántos? A los 3 hijos de Anac. Le estoy diciendo 3 pilares que hay que trabajar, pero le estoy mostrando los 3 enemigos a batir. Bueno, no sé si lo agarró. No es coincidencia. 3 pilares que hay que trabajar. Cuando usted trabaje y se posicione en alabanza, en adoración y gobierno, los 3 hijos de Anac caerán. Cuando usted se posicione en alabanza, en adoración y en gobierno, los 3 hijos de Anac caerán, hermano. ¿Quién era Anac?
Los gigantes. ¿Quién era Anac? Los gigantes. La raíz hebrea de Anac es aquellos que ponen un collar. Es decir, ¿qué hacen los hijos de Anac? Son los que vienen a esclavizarte con miedo, con temor. Son los que vienen a decirte cosas. Son los que vienen a esclavizarte con temor en las finanzas. Son los que vienen a amedrentarte. Escuche, en esta ciudad el Señor me ha mostrado los 3 hijos de Anac. Por eso muchos de la iglesia, muchos en general en el Señor no han podido avanzar. ¿Sabe por qué? Porque se le planta el gigante de los hijos de Anac y le dice: de aquí no pasas. Y entonces usted se ve como decían los espías: ay, no, menos, soy una cucaracha, soy una hormiga. Alguno dirá: soy una pulga. Alguno no entenderá. ¿Por qué? Porque ahí están los hijos de Anac. Pero cuando usted, hermano, entienda y levante el pilar de la alabanza, levante el pilar de la adoración y levante el pilar del gobierno, estos personajes van para abajo automáticamente. Así que este tiempo va a ser un tiempo de guerra. Va a ser un tiempo de guerra en su vida. Escuche, se lo estoy diciendo de una vez, no hace falta que yo le diga, así le dice el Señor. Va a ser un tiempo de guerra y está en usted si le cree a Dios o si no le cree al Señor. Está en usted si cree que va a ser posicionado, porque yo le digo, no crea que Dios le va a dar Hebrón así como así. Va a tener que pelearlo, va a tener que lucharlo, va a tener que creerle al Señor, va a tener que dejar el miedo, va a tener que dejar el miedo en las finanzas, va a tener que obedecerle al Señor dando, va a tener que obedecerle al Señor haciendo, va a tener que obedecerle al Señor ejecutando su fe, va a tener que creerle al Señor, hermano. Muy importante este punto. Por eso le estoy hablando qué es lo que nos espera. Cuando usted y yo pasemos este tiempo en victoria, entonces llegará Sión. Pero antes no va a llegar Sión. ¿Y qué es Sión? El reinado completo. El reinado completo. 7 años y 6 meses gobierna David en Judá, en Hebrón. 7 años y 6 meses peleando contra Saúl, peleando contra los filisteos, posicionándose. Mire, le voy a decir algo y con esto voy a terminar hoy. Lo difícil no es entrar a Hebrón. Escúcheme bien. Lo difícil no es entrar a Hebrón. Lo difícil es permanecer en Hebrón. Lo difícil no es entrar a Hebrón. Lo difícil es permanecer en Hebrón, hermano. Porque en Hebrón se te va a sacudir. Pero tú tienes que entender que Dios te ha dado la victoria y que Dios te ha dado la autoridad. Es muy importante. Hay una similitud. Con esto sí voy a terminar. Escuche. Hay una similitud entre David y Samuel. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Usted sabe por qué Samuel fue tan prosperado en su ejercicio profético y de juez. Porque escuche, ¿cuál es la palabra de esta mañana? Posicionamiento. Posicionamiento. Una de las cosas que hicimos, hermano, una de las cosas que Dios nos llevó a hacer en los días que estaba Sergio acá, tomamos las puertas de esta ciudad. La palabra dice que los enemigos y los jueces se reunían en las puertas. Y Dios le dio una palabra profética a Abraham y le dijo: tú poseerás las puertas de tus enemigos. Nosotros nos plantamos en las puertas de las torres de Cuara y de Serrano y pasamos y dijimos: aquí se derriban las murallas, aquí se derriban las fortalezas, aquí nosotros vamos a gobernar. Y esos espíritus, hermanos, que están en el puente, famoso puente de las gárgolas, son espíritus territoriales en esta ciudad. Van a retroceder. Ya están retrocediendo y van a soltar la mente de las personas, hermano. ¿Por qué? Porque lo hemos creído. Escuche, Dios posiciona a David, pero Dios posiciona a Samuel. Samuel, cuando es levantado, Samuel era un hombre. Le explico esto está en los audios de Generación David. David fue ungido 3 veces. David tenía 3 unciones, hermano.
David tenía 3 unciones, fue ungido 3 veces. Samuel tenía 3 oficios ministeriales. Samuel era profeta, Samuel era juez y Samuel era sacerdote. Mire lo que le estoy diciendo. David y Samuel tienen algo, una analogía. Dios los posicionó. Leamos. Primera de Samuel 7, versículo 15. Y Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, y de año en año hacía un recorrido en Betel, Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel, y allí Samuel edificó un altar al Señor. Mire, hablamos que jurisdicción es cuando un juez que ejerce juicio. Samuel tenía jurisdicción porque Dios la había posicionado. Mi pregunta es, ¿Samuel vivía en Ramá? No. ¿Dónde vivía Samuel? En Silo. Tiene que leer la palabra, hermano. Tiene que leer la palabra. Samuel vivía en Silo con Elí y el sacerdocio de Elí. Pero cuando Dios levanta a Samuel, Dios le dice: vete a Ramá. ¿Por qué Ramá? Cuando usted investiga, no lo voy a hacer ahora, yo ya lo hice, se le quedará para usted. Cuando usted investiga la palabra Ramá, hermano, en su origen dice lugar alto. Lugar alto. Es decir, ¿será coincidencia que Hebrón sea alto y Ramá sea alto? ¿Será coincidencia que Dios mande a Samuel a Ramá para que tenga jurisdicción y Dios mande a David a Hebrón para que tenga jurisdicción? Obviamente que no, hermano. No es coincidencia. Diga: diseño de Dios. Diseño de Dios. Dios tiene diseños. Hermano, con esto termino. Hace unos meses tenía una plática con un hermano. Nosotros somos gente, hermano, se lo voy a decir aquí, muchos de ustedes pasaron la escuela de guerra espiritual y yo les hice un tour espiritual de lugares altos de esta ciudad, obviamente malignos. Yo lo hice y ustedes lo vieron. Escuche, yo llevo más de 10 años preparando el asalto a la reina en esta ciudad, más de 10 años, y no lo he hecho, ¿sabe por qué? Porque no había llegado el tiempo. Tenía una conversación con un hermano. Yo conozco los lugares altos, conozco dónde están los enemigos, conozco sus tronos, conozco sus posicionamientos. Yo no he conocido a alguien en esta ciudad que me venga a mí a hablar de eso. No digo que no lo esté, seguro que lo hay, no lo sé. Pero conozco, Dios no me lo ha revelado por nada. Pero hay que esperar el tiempo en que Dios te posicione. Y tenía una conversación con un hermano y me decía: May, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Sí, sabemos lo que hay que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Y yo le dije: no lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no ha llegado el tiempo. Tú tienes que esperar a que Dios te envíe. Tú tienes que esperar a que Dios te posicione. Tú tienes que esperar a que Dios te diga: ahora sí te entrego la espada, ahora sí te entrego la jurisdicción. Porque si tú te metes de loco, te vuelven nada. ¿Por qué? Porque el derrocar espíritus territoriales no tiene que ver con tus fuerzas, tiene que ver con las fuerzas de Él. No puedes ir solo a ese lugar. Tú tienes que ir con una guardia angelical. Tú tienes que ir con Miguel y sus ángeles detrás. Tú no vas solo, tú tienes que ir con un ejército, hermano, porque allí hay un ejército. Te lo digo. Y el Señor es quien va a derrocar, y el Señor es quien va a derrumbar aquello. Y con esto termino. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo donde le vamos a decir a los espiritejos territoriales: estás bajo nuestros pies. Ha llegado el tiempo. ¿Y sabe cómo se va a manifestar? Vamos a cosechar. Vamos a cosechar finanzas, vamos a cosechar almas, vamos a cosechar expansión, vamos a cosechar todo lo que Dios ha prometido durante años. Prepárese para la cosecha, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.